Se decreta la expulsión de la ciudad de Toledo de Jimena Pérez y Per Bermúdez por cometer actos indecentes en espacios públicos. A partir del lunes serán multados con 50 maravedí los mugrientos toledanos y toledanas que tiren la basura fuera del contenedor. Al que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Pida los vinos del arcipreste de San Salvador, hay blanco, tinto y rosado vino. Supongo que más o menos así serían los pregones de un tal Lázaro de Tormes. ¿Quién es? Se preguntarán algunos de ustedes. Otros lo deben conocer. Otros capaz que lo conocieron, pero lo tienen un poco olvidado. Es el protagonista de una de las principales novelas de la literatura española. Una novela que se publicó en 1554 y que, pese a que se han hecho miles de conjeturas, el autor no firmó sus manuscritos y por lo tanto apareció como una novela anónima, y hasta el día de hoy seguimos sin saber quién es su verdadero autor. Quizás sea mejor que ese misterio no se devele. La novela ha tenido una enorme fama y repercusión, ha estado siempre en nuestros programas de enseñanza secundaria incluso, y es una novela generalmente incluso de los pocos textos que yo recuerde que es siempre bastante celebrado y aplaudido por la mayoría de los estudiantes. No de todos los sectores sociales, pero eso dejemos ese aspecto para otra conversación. El Lazarillo de Tormes es una novela social en la medida que nos presenta en la narración una serie de problemas y de conflictos que tiene un individuo, pero que los tiene en realidad en relación, en la interacción con el mundo que le toca vivir. Haremos una grosera síntesis de la novela, porque sabemos que entre muchos de ustedes está el deseo de leerla, pero si no tiene tiempo, no tiene ganas, o por cualquier otra razón, o no tiene acceso a ella, si quiere tener acceso me la pide, se la mando por PDF, pero si no, se la resumimos. Lazarillo de Tormes es una novela que cuenta una vida, cuenta más o menos los 40 años de una vida, la de Lázaro de Tormes, que cuenta su propia vida, que va desde su nacimiento hasta este estado actual en que se encuentra siendo el pregonero real de la ciudad de Toledo y vendedor de vinos del arcipreste de San Salvador. ¿Por qué cuenta? Porque no es un puro capricho. Alguien, un malintencionado, le ha preguntado a Lázaro porque quiere saber, dentro de su situación actual, quiere saber algo que es la comidiza de la chusma toledana. Cuando decimos la chusma toledana, no decimos una mujer chusma que vive en Toledo, decimos al colectivo, a la chusma, ¿verdad? Que quiere saber lo que se dice sobre las infidelidades de la mujer de Lázaro de Tormes. O sea que quiere meterse en un asunto bien privado, pero lo hace por carta y Lázaro le responde. Pero le dice que para responderlo sobre el estado actual de cosas no lo puede hacer si no se remite a contarle toda su vida. De alguna manera es decirle, para saber quién soy, es necesidad de saber, de que vos tengas conocimiento de quién fui. Y eso justifica entonces la narración. Lo hace a través de una carta. Por lo tanto, tenemos que el Lazarillo de Tormes, el texto que nosotros conocemos como tal, es una carta. Pero a la vez es una autobiografía, porque es alguien que está dispuesto a contar esos 40 años de vida. El resultado final de eso es una novela. Y una novela no la vamos a definir en este momento, pero es una narración extensa donde se narran sucesos y situaciones que vive uno o varios personajes en relación e interactuando con el mundo social que le toca vivir. O sea, que en una novela se van a ver siempre reflejados conflictos individuales, personales, pero también temas sociales, porque los individuos viven en sociedad. Esta novela, este tipo de novelas, como el Lazarillo de Tormes, que se la ha clasificado de diferentes maneras, pero eso a los efectos de esta conversación no importa, tiene una particularidad, que es la amenidad de la lectura. ¿Por qué? Porque a pesar de que los acontecimientos narrados, muchos de ellos, ahora vamos a hacer una brevísima síntesis, tienen que ver con el dolor, con el abandono, con el desamparo, con los golpes, con la violencia hacia un niño, con el frío, con el hambre, con la miseria. Una misiadura, pero bien pulenta. Misiadura bien pulenta. A pesar de eso, la novela
está narrada desde la perspectiva del humor, y Lázaro de Tormes casi nunca quiere conmover al lector con golpes bajos ni nada, no tira la bronca, no es Neymar que hacía una bulla barro, se tiraba, acusaba, sancionaba a los demás, pedía amarilla, no, es Maradona que le daban cada sablazo, se levantaba y sigue jugando. Capaz que la comparación no es la mejor, pero bueno, fue la que me salió en este momento, ustedes sabrán disculparme. Lo cierto es que Lázaro de Tormes cuenta con humor lo que es muy amargo y lo que es doloroso, y quizás allí esté una de las principales razones por las cuales el personaje, tenemos cierta empatía con el personaje, que enseguida lo adoptamos, nos encariñamos con él y queremos seguir sabiendo, y queremos seguir queremos que cuente, que no pare de contar, porque cada uno de los episodios que él selecciona de su vida para contar tiene un interés particular. En el medio de esta particular manejo de los elementos que hizo el autor, que ya vimos que abarcó 3 géneros literarios, cuenta una vida, la vamos a sintetizar en el siguiente bloque, en un par de minutos, y después de hacer el resumen de las acciones del Lazarillo de Tormes, vamos a hacer unas consideraciones finales sobre algunas opiniones personales que tienen que ver con el final de la novela, un final que es bastante problemático, no por lo que se narra, sino por su interpretación. Pero eso lo dejamos para los siguientes minutos. Hacemos un cortecito, y bueno, y seguimos. Lázaro cuenta el momento de su nacimiento, los primeros años de su infancia junto a su familia, tiene padre, madre, es una familia de laburo, vive muy modestamente, pero de trabajo al fin. Pero a los 8 años su padre comete un error, roba un poco de harina del molino donde trabajaba, y eso le cuesta la cana, y después ir a remar a las galeras, y después terminar muerto en una batalla, según la versión de su madre. No sabemos si es verdad, si no es verdad, no importa. Era la versión que tenía ella, la que se agarra para justificar un poco lo que le sucede. Al poco tiempo esa mujer conoce un hombre, un moreno que trabajaba en las caballerizas, comete los mismos errores, el padrastro de Lázaro comete los mismos errores que cometió su padre, aquel robaba harina, robó unas cerraduras, unas mantas de los caballos. No fue en cana, pero fue severamente castigado y desterrado con prohibición de ver a su mujer y sus hijos. Por lo tanto, la mujer queda con los 2 críos, y cuando Lázaro es más o menos preadolescente, podríamos inferir, según lo que se nos informa en la novela, en un pacto bastante doloroso, la madre entrega a Lázaro a un ciego que coincidieron que estaba en ese lugar, en el mesón de la Solana, y el ciego lo quiere adiestrar a Lázaro porque le sirve, porque comprendió, no lo vio el ciego, no vamos a hacer chistes de humor negro, pero seguramente habrá escuchado que Lázaro era bastante inteligente, sagaz, despierto, y lo pidió para que sea su guía, y la madre se lo entrega. De ahí en más, Lázaro va a narrar todos los acontecimientos junto al ciego, que es con el que hace el mayor aprendizaje, y adquiere todas las herramientas y las estrategias de sobrevivencia necesarias. Y después la narración continúa con la relación que va teniendo Lázaro con diferentes tipos de amos, entre los cuales hay muchos pertenecientes al clero, y ahí viene una de las razones que vamos a explicar enseguida por qué la novela durante un tiempo estuvo censurada, estuvo en el índice, que es la lista de libros prohibidos por la Inquisición. Cuando se suceden va madurando Lázaro de Tormes, va creciendo, se hace adolescente, joven, y eso, se pierden un poco las referencias del tiempo en la novela, y tenemos al final, después que hizo experiencias y aprendizajes de todo tipo, tenemos a Lázaro de Tormes al final contando que ahora ya es lo que llegó al lugar en donde procuró estar. O sea que esto de ser pregonero de Toledo, tener familia, estar asentado, y de alguna manera tener el reconocimiento social que tiene un pregonero, y la estabilidad emocional, y si se quiere mínimamente económica que tiene, es el producto de muchos esfuerzos, de muchos trabajos, y es quizá a lo máximo que él pueda aspirar. Por lo menos lo dice así: yo estaba en la cumbre de mi buena fortuna al final. Esa es la última situación de Lázaro. La novela fue prohibida al poco tiempo después de su publicación. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Y si no se lo preguntan, bueno, yo voy a contestar igual, porque más o menos estaba en mi idea contárselos. Porque
si bien los acontecimientos que narra Lázaro de Tormes en la novela para cualquier lector actual no le resulten para nada llamativos, sí, en la España de ese tiempo hay dos miradas críticas interesantísimas en el Lazarillo de Tormes. Primero, la España del 1500 es una España que acababa de descubrir América. Llegaban las embarcaciones de América con cantidad de productos de todo tipo, muchos desconocidos hasta ese momento, y sobre todo con un enorme cargamento de oro que fue a parar a la corona española, que lo distribuyó de la peor manera, mucho de ese oro terminó en los bancos italianos, el espíritu de grandeza y aventurero de los sucesores de los reyes católicos, del emperador Carlos V y de los reyes posteriores, fue embarcarse en empresas majestuosas que muchas veces resultaron catastróficas para los intereses de los españoles, pero lo cierto es que de toda esa riqueza, para los pobres nada. O sea, nada nuevo. La novela, de alguna manera, también no la denuncia directamente, pero refleja la injusta distribución de la riqueza, pero no se ocupa mucho de ese tema porque Lázaro de Tormes se encarga de retratar su vida y cómo la viven los sectores de los que son parecidos a él. Pero sí, acá está una de las claves, la novela, creo que la intención, una de las intenciones, es una clara denuncia a la corrupción o al comportamiento indeseable que tienen las autoridades religiosas. O sea, uno podría decir, o la novela es anticlerical porque critica al clero en la medida que algunos de los amos de Lázaro pertenecen al clero y su conducta tiene bastante poco que ver con los valores, con los nobles valores del cristianismo. Y por lo tanto, se me cortó, yo no entiendo nada, pero bueno, no importa, yo sigo. Si se critica al clero, se estaría cuestionando también en buena medida a las instituciones religiosas en general. Pero bueno, esos temas ya cada uno sabrá cómo manejarlos, porque las intenciones que hay detrás de una novela a veces son muy claras y otras veces son un poco ambiguas y la interpretación siempre, la última palabra sobre la recepción del hecho artístico la tiene el receptor. Usted siempre va a ser libre de interpretar las cosas como quiera, porque para eso tiene, se supone, un pensamiento crítico y autónomo que le permite y que lo habilita a hacer y a entender lo que, como cada uno entienda los hechos. En literatura siempre pasa eso. El autor propone y el lector dispone. Dispone todo, dispone si lee, si no lee, si quiere seguir leyendo, si abandona, si tirar a la basura, si esta porquería o no es para mí, o lo interpreto de tal manera. Bueno, vamos a cerrar con unas pobres reflexiones de un lector que tiene muchísimas limitaciones, pero al menos es un esforzado lector. Esta novela es hija de una putada. Este término que suena muy lindo y que se utiliza coloquialmente en el castellano actual de España, a nosotros no nos gusta mucho el lenguaje soez y vulgar en estos espacios, pero bueno, a veces es necesario, porque más bien nos adherimos a aquel pensamiento de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, el autor de Decamerón, el que le puso Divina Comedia a la Divina Comedia, porque Dante le puso la comedia solo y él dijo que era obra divina y entonces para siempre le quedó adherido el adjetivo a comedia. Ese Boccaccio, Giovanni Boccaccio decía que no hay cosa, por deshonesta que sea, que no pueda ser dicha con honestas palabras. Es interesante la idea y la expresión aún lo es más. Este impertinente que le preguntó a Lázaro de Tormes sobre cuestiones relacionadas con su intimidad, forma parte de un grupo de otros tantos impertinentes, de gente ociosa, de gente a veces desalmada, y que al final hasta nos cuesta encontrar un calificativo para esa gente. Hipócritas también. Lázaro le contesta, y gracias a esa respuesta es que tenemos novela.
Pero al contestarle a él, le está contestando a otros tantos, a esos que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y su respuesta es el conjunto de hechos que marcaron su vida y que le hicieron elegir que está donde está por voluntad propia. Y solo el que pasó las que pasó sabe las razones por las que eligió estar a donde está. Que es otra manera de decir que cada uno se rasca allí donde le pica. Lázaro de Tormes es el triunfador de la naciente sociedad capitalista. No triunfador porque sea un exitoso, un emprendedor de los actuales y todas esas mentiras del mundo moderno. Es un resiliente. Es alguien que estaba destinado a elegir otros caminos o a haber sucumbido en el medio de ellos, pero aguantó todos los temporales, aguantó los golpes, aguantó el frío, el hambre, las diferentes formas de miseria, las miserias en las más variadas formas que se encontró al toparse con los valores degradados de la sociedad capitalista, los dudosos valores de la sociedad capitalista. Aún así, llegó a ser, con orgullo él lo dice, el vendedor de vinos y el pregonero de Toledo. El año pasado tuve la suerte de visitar la insigne ciudad de Toledo, así la llama Lázaro de Tormes, y verdaderamente quedé impactado por su majestuosidad y por su belleza. Y estaba lleno de turistas, y de impertinentes turistas también. Y en medio del vocerío mundano, del coro confuso de diversas lenguas, de los olores que emanaban, de los olores de comida que emanaban de ahí, de los bolichitos de Toledo, me abstraje por un momento de todo eso, me separé de ese vocerío mundano porque me pareció escuchar los ecos que provenían de las lejanas callejas de Toledo y eran los ecos del pregón de Lázaro de Tormes, que gritaba: ¡ay, vino, vino, vino! Vino blanco, tinto y rosado, vinos del arcipreste de San Salvador, las autoridades de Toledo decretan. A Lázaro de Tormes, que me ha acompañado tantos años, al anónimo autor, que me ha brindado la posibilidad de compartir su entrañable novela, gracias eternas, y que vivan los Lázaros de Tormes y los autores de novelas como esta.